Y les voy a compartir la presentación. Bien, habíamos comenzado a ver prueba de las obligaciones, habíamos visto dónde estaba regulado, les había pedido que leyera los artículos, no sé si los pudieron leer. ¿Los leyeron? Bien. Habíamos discutido sobre si la regulación de la prueba de las obligaciones es un problema procesal o problema de derecho de fondo. Habíamos visto quién es que tenía que probar lo que alegaba y habíamos llegado hasta aquí, hasta instrumento público. Bien. ¿Quién puede leer, por favor, este artículo, el 1574? ¿Quién lo puede leer, por favor? Buen día, lo leo, profe. Adelante. 1574. Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de un carácter oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. Todo instrumento público es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Se tiene también por escritura pública la otorgada ante funcionario autorizado al efecto por las leyes y con los requisitos que ellas prescriban. Bien. ¿Quién me puede explicar en qué consiste un instrumento público conforme a lo que acabamos de leer? En principio es un documento y si nosotros nos remitimos a la esencia de esto de un poco lo que dice Tarío, que es un medio de prueba, digamos, nosotros tenemos un elemento que digamos, por el cual nosotros estamos comprobando o verificando un hecho pasado, ¿no? En principio como la idea general de todo concepto de verificación. Y después en el caso particular del 1574 me parece que pone los elementos que son necesarios para un instrumento público. Es decir, que tenga un carácter oficial, que sea redactado por un funcionario público, que esté relacionado con el Estado, que a su vez habla de la competencia del funcionario y las atribuciones que tiene, que no puede ser cualquiera. Después habla de una subespecie que es la escritura pública, pero en principio da como unas notas o características, creo que son cuatro, creo no, son cuatro, las notas que tiene que tener o por las cuales un instrumento público tiene diferencias con el instrumento privado, ¿no? O sea, hay requisitos o cuestiones que prueba el instrumento público, que de por sí las tiene el instrumento público, que no las tiene el instrumento privado. Y acá en el 1574 un poco lo que señala, digamos, es esos elementos que tienen que tener ese instrumento público. Como dije, que sea un funcionario público, que tenga que, que tenga determinadas capacidades o ¿cómo se dice? ¿Atribuciones? Atribuciones, perdón. Después, en el caso de la escritura pública, aparte se agrega el tema de que sea a través de un protocolo de un escribano público. Pero en principio, digo, los elementos, claro, no los tengo anotados, que son, que sea carácter oficial, funcionario competente, formas requeridas, o sea, que sea con determinados, con determinada solemnidad, y después el límite de las atribuciones. Es un poco, es lo que porque en realidad no da una definición nunca de medios de prueba el 1574, pero sí establece los requisitos de prueba, ¿no, profesor? Bien. Está muy bien lo que acabas de mencionar. Vamos a hacer un par de puntualizaciones respecto a lo que mencionaste. La primera, entonces, instrumento público es un concepto
que se presenta por oposición al concepto de instrumento privado. ¿Bien? Lo primero que tenemos que tener claro es quiénes pueden expedir un instrumento que sea calificado como público. Y el principio es que se trata de los funcionarios públicos o de los escribanos. Los funcionarios públicos, para que expidan un instrumento público, se requiere que, por un lado, actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, dentro de lo que tienen designado, lo que tienen facultades para hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si un funcionario de Antel firma un documento con una orden de detención y privación de la libertad de ustedes, si bien eso es algo emitido por un funcionario público, está fuera del contenido de sus atribuciones, por lo cual no es un instrumento público. Y lo segundo que se requiere, no solo se necesita que sea un funcionario público dentro del ámbito de sus atribuciones, sino también que cumpla las formalidades que se tiene que seguir para ese acto. ¿Sí? Eso lo podemos ver con toda claridad en el caso de los escribanos. No todo documento emanado por un escribano es escritura pública. Se requiere que esté dentro de un protocolo. Los escribanos llevan los registros. Uno de ellos se llama protocolo, que es donde se incluyen las escrituras públicas, pero además la escritura tiene que tener cierto contenido, tiene que tener un membrete, tiene que tener una cláusula de comparecencia, una cláusula de controles notariales, tiene que tener las firmas de las partes, la autorización del escribano. Eso ya lo van a estudiar más adelante cuando aquellos que han notariado. Si no se cumple con todos esos requisitos, no es en puridad una escritura pública. Y lo mismo sucede con los funcionarios públicos. Para dictar ciertos actos, se requiere seguir cierto procedimiento. Si no siguen, si no cumplen con ese procedimiento, lo que tendremos enfrente no será en puridad una escritura pública. ¿Bien? Lo importante es qué consecuencias genera estar frente a un instrumento público. Fíjense lo que dice el artículo. Otorgado ante escritorio público, en el primer inciso, todo instrumento público es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Es decir, estamos frente a un principio de que y ese principio consiste en que ese instrumento público hace plena fe respecto a lo que en él se contiene, y ese principio puede ser dejado de lado, ¿sí? Pero mediante un procedimiento específicamente establecido que se llama tacha de falsedad, que está regulado en el Código General del Proceso y ustedes ya lo estudiarán en Derecho Procesal. ¿Bien? Vamos a completar esta consecuencia, este efecto del instrumento público con la lectura, por favor, del 1575. ¿Quién lo puede hacer? Hola, ¿se me escucha? Sí, Creo, profe. Bien. adelante. 1575, ¿no? Sí, Bien. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. En este sentido, la fuerza probatoria del instrumento público será la misma para todos. perfecto. O sea, cuando nosotros decimos que un instrumento público, ¿sí?, hace plena fe, tenemos que definir plena fe respecto de qué, de lo que contiene el documento público. En Puría lo que nos dice el 1575 es otra cosa, nos dice que se hace plena fe respecto a que realmente existe ese documento público y en qué fecha fue otorgado, que no fue posterior ni anterior, que fue en la fecha precisa que indica el documento público. ¿Sí? Bien, vamos a leer el artículo siguiente, el 1576. ¿Quién lo lee? Buen día, profesor. ¿Lo leo? Sí, adelante. Artículo 1576. El Sí, instrumento público produce el efecto de probar plenamente las obligaciones y descargarlos en él contenidos respecto de los otorgantes y de las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieren por título universal o singular, perdón. bien. Acá sumamos un segundo efecto.
en el 1575 decíamos de que el instrumento público hacía plena fe respecto a que realmente existía el documento público y a la fecha en que había sido otorgado. El 1576 nos agrega algo más, y es un efecto ya más sustancial, consistente en que hace prueba de las obligaciones que de él emanan, ¿sí? Pero respecto de las partes y sus sucesores, no respecto de terceros, ¿sí? Quiere decir que si yo hago un documento público, junto con ustedes, donde decimos que un tercero que no es parte de ese documento público está obligado frente a nosotros, bueno, frente a ese tercero, este documento público no hace plena fe. ¿Por qué? Porque lo que dice el 1576 es que se hace plena fe solamente respecto a los otorgantes de ese documento público o sus sucesores. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto después lo vamos a estudiar con más Profe, detenimiento. Sí, adelante. acá, en cierta forma, también está hablando de de la clasificación que hace Peirano con respecto a las pruebas de plena, semiplena y los indicios, ¿no? Hay como una especie de, o no, está Bueno, relacionado de alguna forma sí, en el cuando, 1574, ¿no? Cuando decía que se puede dejar de lado mediante el incidente de tacha de falsedad. ¿Sí? claro, pero yo hablaba con respecto a esto del 1576. ¿Por Si qué yo lo ves hablo de aquí? que, perdón, no Sí, le escuché porque la. comentamos. Sí, Claro, desarrollamos un poquito. porque si yo hablo del efecto de probar plenamente las obligaciones y por sí, como estamos hablando, de que el instrumento público lo que tiene respecto al privado es esa cosa que no tiene discusión, por decirlo de alguna manera. Yo no discuto un instrumento público porque tiene determinados prerequisitos que si se cumplen, yo ya sé que no va a haber una prueba contrario, salvo la querella de falsedad, como usted dijo, ¿no? Pero en este caso, el efecto de probar plenamente Peirano hace una clasificación de las pruebas, ¿tá? Y habla de plena, semiplena y indicios, y es lo Sí, que establece que en el caso de la plena, lo que hace la plena prueba es verificar enteramente lo que yo establezco. Y de esa manera no es necesario que yo tenga que hacer ningún trámite posterior para verificar o comprobar eso que estoy diciendo. Si esto tiene relación con eso, es decir, si el instrumento público acá me está diciendo que es de plena prueba, aunque yo pueda después probarlo de alguna manera, pero digo, en principio, digamos, lo que yo entiendo es como decir, bueno, el instrumento público no tiene necesidad de ningún trámite posterior que yo verifique lo que está diciendo, si es eso. sí, exactamente. No requiere una prueba adicional. ¿Sí? Ya hemos hecho referencia a la prueba insidiaria, la prueba por indicios. No hemos hecho referencia aún a la prueba plena o a la semiplena prueba, pero básicamente ese concepto de prueba plena o semiplena lo que implica es si con el solo medio probatorio es suficiente para probar lo que se pretende o se requiere algo adicional. En este caso, el 1576 nos indica justamente que produce el efecto de probar plenamente. Entonces, hasta por un orden gramatical, daría la sensación de que estaremos dentro de una categoría procesal que se llama, como decíamos recién, prueba plena. ¿Sí? Con el solo instrumento que ha acreditado lo que queremos probar, en este caso, eh, la existencia de obligaciones entre los otorgantes de ese documento, sin necesidad de ningún documento adicional. ¿Bien? Pasamos por favor al 1577, al siguiente. ¿Quién lo lee? Buen día, lo Lo leo. leo, profe. No sé Adelante. quién está, no sé quién, alguien dijo, bueno, tal, no importa. 1577. Para el efecto indicado en el artículo anterior, la fuerza probatoria del instrumento público se extiende aún respecto de lo que no se haya expresado, sino en términos enunciativos, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. En otro caso, no puede servir la enunciación más que de un principio de prueba por escrito. En ningún caso la enunciación produce efecto contra tercero. Bien. ¿Saben la diferencia entre efectos enunciativos y dispositivos? Cuando se habla del contenido del instrumento público, Peirano lo que establece que hay 4 elementos importantes y hay otros que son, digamos, no tanto, dentro de esos 4 elementos no son tanto importantes. La fecha,
lo dispositivo, el enunciativo y la firma, ¿no? Y él establece que lo dispositivo es más importante que lo enunciativo, porque lo dispositivo, como dice la expresión, dispone, o sea, en alguna forma detalla el hecho jurídico o lo que yo quiero hacer con respecto a ese documento. Enunciativo en realidad es algo como secundario que describe de alguna manera lo que yo quiero hacer con eso que estoy diciendo que hago, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre que pueda ser el contenido enunciativo y qué el contenido dispositivo? Contenido enunciativo, en definitiva, es, como indicaba la compañera, aquel donde simplemente se declara, se informa, pero no se modifica el mundo jurídico, ¿sí? En cambio, el contenido dispositivo, por oposición, es aquel que modifica las situaciones jurídicas de las partes, ¿sí? Se disponen de los derechos de las partes. Lo que establece como regla este artículo 1577 es que este efecto de hacer plena fe respecto de lo que resulta del instrumento público es respecto al efecto dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, si una parte se obliga frente a la otra, si se renuncia a un derecho, etc. Respecto al efecto enunciativo, es decir, aquello que se declara, usualmente todo instrumento tiene una cláusula antecedente donde se expone cuál es la situación, se informa, se la relata, para luego recién decir qué es lo que se resuelve. Ese, digamos, capítulo inicial usualmente, donde se declara la situación, no hace plena prueba, salvo que tenga relación directa con los dispositivos. Por ejemplo, si yo digo, eh, ustedes y yo comparecemos a un instrumento público en el cual declaramos que yo les debo plata a ustedes, ¿sí? Y acto seguido decimos que yo les pago. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el efecto enunciativo y cuál sería el efecto dispositivo? ¿Qué opinan? El dispositivo es lo que establece la forma de pagar, o que yo pago, cuando yo Eh, digo pago a fulano de tal, ahí está disponiendo que se haga determinada cosa. Yo dispongo, ¿por qué es dispositivo? Porque alteramos la situación jurídica. Se extingue ese crédito, Claro. se O yo modifica. hago o modifico. Hasta ese momento teníamos una situación de obligado de parte mío y de acreedores de parte de ustedes, que mediante ese efecto dispositivo, donde decimos que estoy pagando, se modificó esa situación. Ahora, el efecto enunciativo, ¿cuál sería? Que estoy expresando que lo voy a hacer. El anterior, donde expresamos que yo soy deudor de ustedes. Ahí estamos relatando algo que ya existía. No estamos mediante esa declaración modificando el mundo jurídico, sino que decimos, el mundo jurídico es así. Yo hoy soy deudor. Simplemente lo estamos enunciando, ¿sí? No estamos haciendo una alteración respecto de eso. Ese efecto enunciativo, en principio, expresado en un documento público, en un instrumento público, no hace plena fe, salvo que tenga una relación directa con el contenido dispositivo. Y en este caso sí lo tiene, porque justamente ese pago que realizamos, ¿sí? Es porque existía una deuda previamente. Bien. Ahora, si además de Pero, enunciar que usted... Sí, adelante. pero en ese caso, el ejemplo que usted está dando, estamos hablando de un instrumento privado, ¿no? Que después Público, pueda tener un instrumento público porque, público. Estamos siempre en la pero, hipótesis de un instrumento público. claro, pero a ver, si yo, por ejemplo, si usted me está hablando de algo que se hizo entre partes, ¿no? Un documento que se hizo entre partes, es público porque luego fue reconocido la firma, ¿es eso? No, es público en este caso, por ejemplo, porque es hecho en escritura pública frente Sí, a la presencia de un escribano, otorgado en el protocolo sí. del escribano y autorizado por el escribano. Ah, O por eso, porque porque, es, o porque es parte de un documento público elaborado por un funcionario público, dentro del ah, contenido de pues, sus facultades. Por eso, estamos solo en la hipótesis de instrumento público, que es lo que estamos analizando ahora. ¿Bien? Ahora, si ese mismo instrumento público contiene un enunciado que no tiene nada que ver con lo que se va a disponer en él, ¿no?
ese enunciado no hace plena fe. ¿Bien? Por más que esté en un documento público. ¿Se entiende? Vamos por favor al artículo siguiente, al 1578. ¿Quién lo puede leer? Buen día, lo leo. Adelante, 1578. gracias. Sí. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa formalidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno. Artículos 2147 y 1599, numeral cuarto. Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado si estuviese firmado por las partes. Bien, ¿quién me lo explica? El compañero que leyó el artículo. ¿Qué entendiste por él? Y yo entiendo acá la importancia de los documentos públicos, ¿no? Si yo quiero probar en cierto negocio que puedo haber realizado, no puedo, por ejemplo, si quiero probar la propiedad de un terreno por el cual es prueba fundamental el contar con los títulos correspondientes y carezco de esos títulos, no puedo justificar la propiedad de repente por la prueba testimonial de dos conocidos, de dos vecinos. No sé si se entiende. Sí, acá estamos trabajando en la hipótesis, en este artículo 1578, en la cual ese instrumento público es defectuoso. ¿Por qué? Porque el funcionario que lo elaboró excedió el límite de su competencia o no se cumplió con el procedimiento necesario para ello, faltó alguna formalidad. ¿Bien? Entonces, en esa situación, lo que nos dice la norma es que tenemos que distinguir dos hipótesis. Primero, si estamos frente a una situación en la cual solamente vale el instrumento público o no. ¿Bien? Si nosotros estamos en una situación donde ese mismo hecho es jurídicamente admisible probarlo por un instrumento público o por un instrumento privado, ese documento defectuoso como instrumento público igual podrá valer como instrumento privado, siempre y cuando estuviera al menos firmado por las partes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les compro a ustedes una lapicera, ¿sí? Y hacemos una escritura pública donde decimos que ustedes me venden la lapicera y yo quedo obligado a pagarle 100 pesos, ¿bien? La venta de una lapicera no requiere escritura pública. Podría ser perfectamente por instrumento privado hasta verbal, ¿sí? No hay ninguna disposición que nos exija que la venta de lapicera sea mediante escritura pública. Siendo así, si nosotros lo pretendemos hacer por escritura pública, pero estuvo mal hecha, porque faltó alguno de los formalismos, de los requisitos que deben encontrar los documentos para ser considerados escritura pública, igual valdrá ese documento, pero como instrumento privado, no como instrumento público. La trascendencia, ya la veremos a continuación cuando veamos instrumento privado, es que la prueba que hace un instrumento privado es diferente a la prueba que hace un instrumento público, pero valdrá igual. ¿Bien? En cambio, si nosotros estamos frente a una hipótesis en la cual solamente vale la escritura pública, por ejemplo, la compraventa de un inmueble, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que cuando ustedes compran un inmueble, esa escritura tiene que ser, perdón, esa venta necesariamente debe ser por escritura pública, hay un requisito de solemnidad, ¿sí? Si no se hace por escritura pública, es nula esa venta. Entonces, si estamos frente a una hipótesis donde determinada situación requiere necesariamente de la presencia de un instrumento público, no se puede suplir por un documento que no sea público, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, traen documento privado, una obligación de vender la casa y establecen de que, bueno, que en realidad en un plazo determinado, como dice el artículo en primer inciso, eso lo llevarán a escritura pública bajo una cláusula penal o lo que fuera, no vale. Tiene que necesariamente ser instrumentado en instrumento público, como dice aquí. ¿Se entiende? Entonces, repasando, el instrumento público defectuoso
Si lo que prueba es algo que si estuviera en documento privado igual valdría, vale como documento privado. En cambio, si estamos frente a algo que solamente es pasible de ser probado mediante instrumento público, el instrumento público defectuoso o el instrumento privado no vale. ¿Está? ¿Se comprendió? Bien. Ahora vamos, por favor, con el último artículo que le señalo en pantalla, el 1579. ¿Qué lo puede leer? Yo lo tengo, profesor. Adelante. Dice así, artículo 1579. Las reglas precedentes son aplicables a los contratos e instrumentos públicos extendidos en país extranjero, según las formas en él establecidas y que se presentan debidamente legalizados, salvo excepción establecida por leyes o tratados. Exactamente. ¿Cómo se comprende? Sí, adelante, Sí, Eduardo. no, perdón. Básicamente lo que toca acá es un poquito el concepto de la territorialidad, ¿no? Es decir, que amplía no solamente los documentos que se puedan o los contratos que se puedan celebrar dentro del territorio nacional, sino que también incorpora los que sean efectivamente realizados fuera del territorio, con determinados límites, ¿no? Que dice que tienen que ser, bueno, sí, por supuesto, respetando las formas en él establecidas y que deben ser debidamente legalizados, salvo que haya sido exceptuado ese tipo de contrato por una ley o un tratado. Exactamente, para que vean un caso típico de esto. Muchas veces se utiliza en Uruguay poderes provenientes del extranjero, ¿sí? Por ejemplo, un poder para pleitos, o sea, un poder para comparecer en juicio. Un abogado represente a un cliente en un juicio, tiene que ser otorgado en escritura pública. Imagínense que el cliente vive en el exterior y les envía desde allí un poder. Es importante que esa persona, cuando otorgue ese poder en su país de origen, lo haga respetando las formalidades que existen en Uruguay para que ese documento sea considerado instrumento público. Es decir, que en Uruguay valen los instrumentos públicos labrados en el extranjero, pero se requiere que, por un lado, sean considerados como instrumentos públicos en su país de origen, pero además que respeten las formalidades que se necesitan en nuestro país para ser considerado instrumento público. ¿Sí? Y en segundo lugar, tiene que estar legalizado. Hay un procedimiento de legalización que implica que, por ejemplo, si se otorga un documento frente a un escribano en otro país, se presentan ante la autoridad que controla a los escribanos en ese país, legaliza que quien elaboró ese documento sea efectivamente escribano. Después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país le certifica que esa autoridad que certificó que esa persona era escribano realmente tenía facultades para certificar eso. Luego eso viene al Uruguay y culmina con un proceso de legalización en nuestro país, donde también el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo reconoce a la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores del otro país para hacer lo que retratamos recién. Todo este sistema se ha flexibilizado con un sistema de apostillado que rige entre aquellos países que han ratificado un convenio de apostilla y termina siendo un procedimiento mucho más sencillo, pero que también requiere cumplir cierta formalidad para que se reconozca ese documento extranjero como válido en nuestro país. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Bien. Una consulta, profesor. Sí, adelante. No, porque, por ejemplo, esto se puede cumplir, inclusive el apostillado y todo, pero, por ejemplo, simplemente como anécdota, que en Brasil, por ejemplo, no existen los escribanos, digamos, y se suple de otra forma la documentación, pero que tiene de cualquier manera valor legal, ¿no? Tanto en Brasil como acá. Exactamente. Exacto, allí existen las notarías, algo Sí. similar sucede con Estados Unidos. Entonces, lo que en ese caso se considera es quién en esos países tiene la función, la atribución de hacer lo que en Uruguay hace un escribano. ¿Bien? Y por eso se reconoce como valioso en nuestro país, siendo todo el proceso de legalización. Exacto. ¿Bien? Perfecto. Bueno, el artículo siguiente es el 1580 y nos habla de algo importante que es el contra... Sí, adelante. Sí, sí, es una pregunta, Sí. porque me mareé, perdón la ignorancia. Si acaso en escribanos lo que existe es la escribanía, y en Brasil existe la notaría, ¿no son notarios lo que hacen allá el papel de escribanos acá? ¿O no existe tampoco la figura como tal?
Sí, la diferencia es que en Brasil, si no estoy mal informado, las notarías son funcionarios públicos, no son funcionarios privados, ¿sí? Eh, entonces, uno acude a esa oficina pública y allí se hace ese trámite de validación. Termina siendo lo mismo, ¿no? Como digo, en Estados Unidos sucede algo similar también, y no en todos los países existe la figura del notario, ¿sí? Sí, Del notario perdón. como figura, sí, No, que en adelante. Brasil el instrumento que se usa es el del tabelionato, que vendría a ser como un registro donde quedan registradas precisamente, por ejemplo, todos los contratos y son firmados allí por los funcionarios del tabelionato que están autorizados expresamente para eso. Pero no existe la Exactamente, carrera, digamos, de escribano ni el rol del escribano como tal, ¿no? Como carrera independiente. exactamente. Sí, sí, la función del escribano varía mucho de país a país, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda, por tomar otro ejemplo, uno puede comprar un auto sin necesidad de escribano ni de registro público, simplemente se hace un documento. Eh, el rol del escribano, y esto por supuesto no se excede en nuestra materia, implica justamente dar seguridad, certeza sobre el documento que se está otorgando, ¿no? En algunos países está estructurada esa función de un modo diferente, sin necesidad de la presencia del escribano. Se busca dar ese rol de certeza a los derechos de las partes mediante otros institutos. Y la verdad que funciona muy bien. No necesariamente se requiere el escribano para que las cosas funcionen bien, ¿no? En nuestro país está estructurado de esta manera. Eh, Hay un análisis que se podría hacer sobre si es conveniente o no, pero en definitiva, el escribano cumple el rol de ser una especie de tercero de confianza, un tercero que brinda tranquilidad a las partes en esto, y la lectura que hace nuestro sistema jurídico y político hoy es que es la forma más conveniente para lograr ese objetivo de dar certeza en las relaciones entre los particulares, ¿sí? Pero bueno, perfectamente podría ser un método diferente como hay en otros países. Bueno, vamos a leer el 1580, por favor, del Código Civil. Permiso, ¿Quién lo lo lee? leo. Sí, Bien. Artículo 1580. Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus herederos, pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales se consideran como terceros. perfecto. ¿Comprende lo que quiere decir este artículo? ¿Quién me lo comenta? Que existe una especie de documento oculto que de alguna manera modifica lo que se establece en el documento que se ve o el documento aparente, digamos, y que solamente, lo que dice Peirano, que solamente vincularía esto a las partes que aparecen en ese documento o a los sucesores a título universal. Exacto. Vamos a poner un ejemplo para que lo puedan visualizar. Han oído hablar de la simulación y la vamos a estudiar con más detenimiento. Inclusive creo que algunos de ustedes lo han elegido como tema de monografía. Imagínense que yo estoy embargado, ¿sí? Quiero comprar un inmueble, pero sé que si lo compro a mi nombre, de alguna forma quedo atrapado por mis acreedores. Mis acreedores podrán embargarme específicamente ese inmueble, sacarlo a remate y yo me quedo sin el inmueble. Entonces, para evitar que eso suceda, decido comprarlo a nombre de mi hija, ¿sí? Que figure como compradora mi hija y no yo. Por más que el dinero lo pongo yo, el inmueble lo elijo yo, que el verdadero comprador soy yo, ¿sí? Entonces, hacemos esa compraventa en la cual figura mi hija y no figuro yo. Bien, esa compraventa es simulada. ¿Por qué simulada? Porque simulamos que la compradora es mi hija, cuando en realidad el verdadero comprador soy yo. Bien, bueno, pasa un tiempo, yo le pago a mis acreedores y ya no estoy más embargado. Con el problema solucionado, quiero que esa casa pase a ser mía. Y le digo a mi hija, ahora que ya está el problema solucionado, hagamos una operación en la cual esa casa deja de estar a nombre tuyo, pasa a estar a nombre mío. Pero mi hija me dice, no, no lo hago. Y yo digo, pero mirá que ese documento que firmamos es simulado. Pues bien, lo que nos dice este artículo 1580 es que en ciertos
situaciones puede existir un contradocumento, es decir, un documento que está pensado para permanecer oculto, donde expresa la realidad de las cosas. Y el contradocumento no es ilegal, es legal. Podrá ser contrario a la buena fe, podrá ser ilícito el documento simulado, pero no el contradocumento, que es el que expresa realmente las cosas como son. En principio, ¿no? A lo mejor este contradocumento también puede ser ilegal, ¿ah? Pero digamos, en el curso normal de las cosas, el contraargumento esconde el negocio verdadero. Pues bien, cuando las partes de un documento quieran reclamarse entre sí, diciendo que ese documento que han firmado es simulado, necesariamente tienen que tener, para probarlo, un contradocumento. Si no hay contradocumento entre mi hija y yo, no tengo forma de atacar el negocio por simulación. ¿Por qué? Porque el negocio lo estoy atacando yo, que fui parte del mismo documento que quiero señalar como simulado. En cambio, si un tercero quisiera atacar esa compraventa a nombre de mi hija, a él no se le exige el contradocumento, ¿sí? Es decir, si vienen mis acreedores a decir, che, pará, esto es obvio que en realidad el verdadero comprador es Andrés y no su hija, ¿por qué? Porque la plata salió de la cuenta de Andrés, porque quien vivió en esa casa fue Andrés, porque la hija era menor de edad y no tenía forma de reunir ese dinero para comprarlo, etc. Esos terceros no necesitan de un contradocumento para probarlo. Les basta un indicio y ya después lo estudiaremos al ver simulación. Pero entre las partes del negocio simulado, es decir, entre mi hija y yo, sí o sí se requiere este contradocumento. ¿Bien? Ahí creo que tiene una pregunta. Sí, adelante. No le entendí bien lo que dijo, ¿simulado o simulado? No entendí. Simulado, de simular. Está bien, te entendí mal. ¿Bien? Muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos con los instrumentos privados ahora. ¿Sí? Artículo 1581, ¿quién lo puede leer? Yo lo leo, profesor. Sí. El 1581 dice, el instrumento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o autoridad competente, el reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o el declarado por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el mismo valor que la escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las personas a quienes se han transferido sus obligaciones y derechos por título universal o singular, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1583. Es aplicable a los instrumentos privados lo dispuesto por el artículo 1577. Bien, en definitiva puede ser que en aquellos casos que la ley permite que algo se otorgue y se pruebe mediante un instrumento privado y no requiera de instrumento público, que se haga de esa manera, ¿sí? Si ese instrumento privado tiene certificación de firmas o, aún sin certificación de firmas, es presentado en un juicio y la contraparte reconoce como suyo ese documento o el juez declara que lo imputa como reconocido, ahí tiene el mismo valor que el instrumento público, no hay diferencia, ¿sí? Esta referencia final al artículo 1577, recuerden, es lo que vimos sobre efectos enunciativos y dispositivos, que también opera aquí. Vamos con el artículo siguiente, por favor, el 1582. ¿Quién lo lee? Este es cortito. El 1582 dice, el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido. Claro, lo que significa es que quien reconoce en un juicio como propia la firma de un documento, no solo está reconociendo que lo firmó, sino también reconoce el contenido del documento, ¿sí? Perfectamente podría ser que haya firmado el documento, pero que se haya adulterado el contenido que tiene ese documento. En este caso, si lo reconoce, el documento que se agregó, por más que diga yo reconozco mi firma, automáticamente se imputa que también reconoce todo el documento, no solo la firma. El siguiente, el 1583. ¿Qué lo lee? El 1583 Sí. dice, el documento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o autoridad competente se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Los demás documentos privados emanados de las partes se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma, si están suscritos, o la autoría, si no lo están, en las oportunidades que señale la ley procesal o se les impugne mediante tacha de falsedad. Sin perjuicio de ello, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte podrá,
si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el autor o sus sucesores o representantes en la forma establecida por la ley procesal. La parte contra quien se presente el documento privado está en la obligación de declarar si la firma o en su defecto la autoría es o no es suya. Bien, perfecto. Acá en definitiva lo que regula el artículo es todo el procedimiento de reconocimiento o de citación a reconocimiento de documentos, según lo que vimos, y también vuelve a referir al procedimiento de tacha de falsedad, que ya lo hemos mencionado cuando habíamos instrumento público y está regulado en el Código General del Proceso. Ya lo van a estudiar en Derecho Procesal. Siguiente, 1584. ¿Voluntario? Lo leo, profe. Sí, yo sigo. Dale. Bueno, está. Adelante, adelante. Bueno, gracias. En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba. Bueno, comprenden esto, ¿no? Si ustedes presentan en un juicio un documento privado, firmado, y la parte, su contraparte, ¿no? Su contrario en el juicio, desconoce la firma, dice que no lo firmó, ustedes tienen dos opciones. Una es recurrir a un perito caligráfico, que lo que hace es comparar la firma de ese documento con otros documentos que haya firmado esa persona para ver si efectivamente la firma es la misma o no. Y a su vez, tienen la opción de intentar de probar lo que pretendían probarlo por otros medios probatorios diferentes a ese instrumento privado que habían agregado. ¿Sí? Bueno, no sé si han tenido Disculpe oportunidad. que lo interrumpa. Sí, adelante. Indubitable, ¿qué sería? Que no hay ninguna duda. Bien. Gracias. Bien. No sé si han podido en algún momento apreciar cómo trabajan los peritos, pero es muy interesante. Un perito caligráfico analiza con el trazo de la escritura, el grosor de la tinta, hacia dónde está el declive, un montón de elementos que le dan mucha certeza sobre si esa firma fue adulterada o no. Es una ciencia, realmente, y bueno, tiene un grado de certeza muy alto. Bueno, Profe, vamos con el perdón. siguiente. Adelante. Usted ahí dijo de que podría comparar con otros documentos que esa contraparte firmó. No bastaría solo con la cédula de esa persona. Podría ser, sí, las cédulas están firmadas, ¿no? Podría compararlo con eso. Usualmente los peritos lo que hacen es no valerse de un único documento, sino que tienen la mayor cantidad de documentos posibles frente a sí, firmados por esa persona, para tener mayor certeza, ¿no? Porque deben haber escuchado que muchos vamos cambiando la firma con el paso del tiempo y demás. O sea, a veces puede suceder de que haya alguna alteración respecto a la firma que aparezca en la cédula. ¿Sí? Bueno, 1585. ¿Quién lo lee? Permiso, lo leo. Sí, por favor. Cuando la parte no sepa o no pueda afirmar, lo hará por ella uno de los testigos simultáneamente presentes al acto, los cuales no podrán ser menos de dos y deberán saber firmar. En este caso, tratándose de suma o valor de más de 100 unidades aceptables, artículo 1595, y si mediare desconocimiento de la parte, artículo 1583, inciso 2. Servirá el instrumento como principio de prueba por escrito desde que fuera reconocido por los testigos instrumentales. Bien, esto es lo que se llama firmante a ruego, que es, como dice el artículo, cuando una persona no puede firmar, no sé, imagínense no sé, que es una persona analfabeta o que está imposibilitada de firmar porque tuvo un accidente en la mano o lo que fuera, allí está previsto, los que estudian notariado lo van a ver con más detenimiento, la posibilidad de que dos personas firmen el documento por esta, ¿sí? Dando fe de que realmente esa persona que otorga el documento estuvo presente, se lo leyeron, lo entendió y realmente consciente en su otorgamiento. Pero ¿qué pasa? Estas personas que firman por él, de alguna forma son testigos. Y ya hemos hecho referencia en algunos pasajes del curso a que hay algunas obligaciones que no se pueden probar por testigos, básicamente las que tienen una cuantía de más de 100 URs. Si estuviéramos frente a esa hipótesis,
ahí este documento no sirve como instrumento privado, sirve simplemente como principio de prueba por escrito, ¿sí? Que después vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos con el 1586, por favor. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, profesor. Sí, adelante. Dice, artículo 1586, la prueba que resulta del reconocimiento judicial de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra aquellos que los reconocen que contra aquellos que los presentaren. Esto es un principio procesal muy importante, y es que no es posible pretender extraer de un documento solamente lo que nos sirve y no lo que nos perjudica. Si un documento se agrega, se valora todo el documento, tanto lo que es beneficioso como lo que es perjudicial para las partes, ¿sí? Se hace prueba respecto a la totalidad del mismo, ¿bien? Y frente a ambas partes, ¿no? Frente a aquellos que agregan el documento y también frente a aquellos que lo reconocen o se los tiene por reconocido. 1587, ¿qué lo lee? Lo leo, profesor. Sí. Artículo 1587. La fecha de un instrumento privado no se contará respecto de terceros, sino, primero, desde el día de su exhibición en un juicio o en cualquiera repartición pública, cuando quedase allí archivado. Segundo, desde el día del fallecimiento de alguno de los que firmaron. Tercero, desde el día de su transcripción en cualquier registro público. Perfecto. Bueno, esta es una diferencia con instrumento público. ¿Se acuerdan que en el instrumento público decíamos que hacía plena fe de su existencia y de su fecha, la fecha en que fue librado? En el instrumento privado, por más que el mismo indique en qué fecha fue librado, no se lo considera desde esa fecha, ¿sí? Sino recién desde la fecha en que ocurre alguna de las hipótesis que maneja el 1587. ¿Bien? Bueno, 1588, por favor. ¿Quién lo lee? Lo leo, profe. Artículo 1588. Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero solo en aquello que aparezca con toda claridad y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no los rechace en la parte que le fuera desfavorable. Claro, imagínense que para probar determinada situación, ustedes se hacen no sé, de mi agenda, por ejemplo, que es un papel personal mío, ¿no? O de una libreta de anotaciones. Bueno, si allí resulta con toda claridad la existencia de una obligación, bueno, vale. Y acá repetimos un poco el principio que hemos visto antes, de que no vale, no se admite considerar solamente una parte del documento y no toda, ¿sí? Allí, tanto lo que beneficia como lo que es desfavorable, hace prueba, ¿no? Es válido como prueba. 1589. ¿Qué lo lee? Sí, 1589. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo lo que sea favorable al deudor. Lo mismo se entenderá de la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso del duplicado de una escritura, encontrándose dicho duplicado en poder del deudor. Pero el deudor que quisiera aprovecharse de lo que en la nota le favorezca, tendrá que pasar por lo que en ella fuera desfavorable. Exacto. Bueno, acá, como comprenden, estamos frente a prueba que es emanada por una sola de las partes. Entonces, lo que se establece es que la otra parte, la que no labró esa prueba, la que no hizo esa anotación, podrá valerse de ello, ¿sí? No tendrá sentido de que yo anote algo y que yo mismo pretenda hacer valer como prueba lo que yo anoté, porque yo podría mentir en mi favor. ¿Bien? Y bueno, vamos con el último artículo de instrumento privado, que es el 1590. ¿Quién lo puede leer? Perdón, profe, una pregunta, Sí. porque Peirano hace referencia a lo que es el requisito de suscripción, o sea, de suscrito,
¿tá? O sea, que la firma debe ir al Firmado. final, ¿tá? Sí, pero en particular él hace referencia a que la firma debe ir al final, o al pie, digamos, del documento, y que si se hace al costado, digamos, por aquella idea de que si la firma está al final es porque yo leí todo lo que contiene el documento y doy fe con mi firma de que acepto eso que está escrito. Y en alguna manera, si yo lo pongo al costado, como hay algunos escritos, normalmente los escribanos hacen firmar a los costados, como que eso no tendría valor o yo lo entendí mal. Bueno, fíjate lo que te dice el mismo 1589. Te dice, Por la nota eso, escrita o firmada por el acreedor a continuación al margen o al dorso de la escritura, ¿no? Acepta que sea al margen o al dorso. No necesariamente tiene que ser al final, ¿no? Pero bueno, Profesor. sí, adelante. No, generalmente se firma abajo y hay algunos escribanos que firman al costado de las hojas para que no se pierda ninguna. Sí, estrictamente cuando es una escritura pública, como eso está incorporado a un protocolo, se No, firma hablo de solamente. documento privado por las dudas. Claro. El documento privado sí se firma en cada una de las carillas, por lo menos en cada una de las hojas, justamente para evitar la sustitución de una hoja por otra, ¿no? Bien, pero es una práctica y que no esté firmado en cada una de las hojas no quiere decir que no sea válido. Valdría también que esté firmado solamente al final. ¿Sí? Podría haber un problema de prueba si alguien sustituye una hoja por otra, saber cuál de las dos vías es la correcta. Bien, vamos con el 1590, por favor. ¿Quién lo lee? Lo leo, Artículo profesor. 1590, Sí. perdón. Las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán emitidas para su reconocimiento o verificación judicial, quedando por consecuencia excluidas como medio de prueba, sin perjuicio de las excepciones legales. Bueno, ¿sabes lo que es una carta misiva? Es una carta nota. íntima. Sí, pero no cualquier nota, es una nota íntima, Es personal. personal. ¿Bien? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, en un juicio pretenden agregar una nota en un correo electrónico, entre las partes vale, por supuesto, una carta, una nota, un correo electrónico, un mensaje de texto, lo que sea, eso vale. Lo que está cuestionando este artículo es cuando esa nota, ese correo electrónico, ese mensaje de texto, WhatsApp, lo que fuera, no es entre las partes del juicio, sino que es entre una parte del juicio y un tercero ajeno al juicio. ¿Ah? Si es respecto a un tercero ajeno al juicio, tenemos que ver si es algo personal o no es personal. Si es algo que es personal, no vale, aun cuando de ese correo personal emerja la existencia de una obligación. Ahora, si es una carta aún dirigida a un tercero que no es personal, ahí sí vale su agregación. ¿Bien? ¿Se comprende? Vamos ahora con la prueba testimonial. Yo salteo todo el capítulo de copias de las escrituras públicas porque me parece que no es de interés para ustedes en esta instancia, pero sí me interesa ver algunos articulitos de prueba testimonial. 1594, ¿quién lo lee? Sí, yo lo leo. Sí. El 1594 dice, no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Artículo 11. Bien. Hemos hecho referencia ya de que hay ciertas hipótesis en las cuales la ley nos acepta cierto medio de prueba por escrito para algunas obligaciones. ¿Tá? Lo que nos está diciendo aquí el 1594 es que cuando existe esa situación, no es posible que las partes pretendan sustituir lo que marca la ley por otro medio probatorio de carácter testimonial. La referencia del artículo 11 es este que nos dice que no puede derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados en el orden público y las buenas costumbres. ¿Bien? Allí no hay autonomía de la voluntad. Y en particular nos está señalando el 1594, por su revisión al artículo 11, que esto se considera una norma de orden público. Es decir, que las partes no pueden pactar en contrario. En aquellas hipótesis en que la ley exige que algo sea aprobado por escrito, las partes no pueden acordar desaplicar esa ley. ¿Sí? Vamos ahora, por favor, a los artículos 1595 y 1597. Vamos a acercar el 1596 por ahora. ¿Quién los lee? ¿Con eso lo leo? Sí, adelante. Bien.
Artículo 1595. Deberá consignarse por escrito público o privado toda obligación que tenga por objeto una cosa o cantidad cuyo valor exceda de 100 unidades ajustables. Artículo 2107. No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la cosa o cantidad de bien. Lo dispuesto en este artículo y el anterior es aplicable a cualquier acto por el que se otorgue la liberación o descargo de una obligación de la expresada cuantía. ¿Sí o no? Sí, con el 1597. Bien. Artículo 1596. No será admisible a las partes la prueba de testigos para acreditar una cosa diferente del contenido de los instrumentos ni para la... No, 1597. Perdón. Bien. Sí. Artículo 1597. Al demandante de más de 100 unidades ajustables no se admitirá prueba testimonial, aunque limite su demanda primitiva a una suma menor. Tampoco se admitirá prueba testimonial en las demandas de menor de 100 unidades ajustables cuando se declarase que la cosa demandada es parte o resto de un crédito más cuantioso que no está consignado por otro escrito. Por escrito. Bien, comprenden. Entonces, en definitiva, cada vez que se pretenda probar la existencia de una obligación de más de 100 URs, se requiere prueba por escrito. ¿Ah? Ahora, si la obligación es de 98 URs, pero que esa obligación de 98 URs genere intereses, ahí sí se puede por testigos, porque es inferior a 100 URs por más que los intereses lleven a superar las 100 URs. ¿Sí? Lo importante es la obligación en sí, sin las acrecidas, que sea inferior a 100 URs. Ahora sí, vamos con el 1596, por favor. ¿Quién lo lee? Lo leo solo. Adelante. Disculpa. No será admisible a las partes la prueba de testigos para acreditar una cosa diferente del contenido de los instrumentos, ni para justificar lo que se hubiera dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate de una suma o valor de menos de 100 unidades ajustables. Comprenden esto, ¿no? Acá prescindimos de la regla de las 100 URs. No importa que estemos frente a una hipótesis de una obligación menor a 100 URs. Lo que nos dice el artículo es que si hay un documento escrito, no se puede ir contra lo que está escrito por medio de testigos. ¿Bien? Esto es una excepción que son las hipótesis de simulación que después veremos cuando veamos simulación. Pero en principio esa es la regla, que el instrumento escrito vale más que los testigos. ¿Bien? Ahora vamos a ver las excepciones que tienen estas reglas que venimos mencionando. Y pasamos, por favor, a los artículos 1598 y 1599. ¿Quién las puede leer? Lo leo, profesor. Sí, adelante. 1598. La prohibición de la prueba testimonial de que se tratan los artículos precedentes no tiene lugar cuando existe un principio de prueba por escrito. Hay principio de prueba por escrito, primero, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en los artículos 1577, 1585 y 1593, inciso final. O segundo, cuando existe algún documento que emana del demandado o de quien lo represente que haga verosímil el hecho litigioso. Bien. ¿El siguiente? 1599. Sí. Exceptúanse también los casos en que la falta de prueba escrita no se puede imputar de modo alguno a la persona, por resultar de la fuerza de las cosas. Esta excepción tiene lugar, primero, en las obligaciones que se forman sin convención, toda vez que el reclamante no haya podido procurarse una prueba escrita. Segundo, en los depósitos necesarios y en los verificados por los viajeros en las posadas, todo según la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Artículo 2274. Tercero, en las obligaciones contraídas en caso de accidentes imprevistos en que no se hubiera podido extender documento. Cuarto, en el caso de haber perdido el acreedor el documento que le servía de título a consecuencia de un caso fortuito o que provenga de una prueba de una fuerza mayor. Bien. Bueno, estos artículos no merecen mayores comentarios. Y pasamos ya al capítulo tercero, que es el que habla de las presunciones. ¿Bien? ¿Sabes lo que es una presunción? 600. Sí.
Bueno, el 1600 nos lo define, pero antes de leerlo, ¿han escuchado alguna vez de qué trata una presunción? ¿Qué entendemos? Puede ser Mismo en el reconocido. lenguaje. Cuando ¿Sí? cuando se presume considera algo. probada la existencia. ¿Sí? ¿Qué más? Se considera esa prueba en principio, o sea que admite prueba en contrario. ¿Mm? ¿Qué más? Las presunciones legales de cuando a ver. Profe, ¿puede ser cuando se presume algo por hecho? ¿Sí? ¿Y por qué presumimos algo? Presumir algo es cuando no Deduzco tenemos algo. nosotros la certeza de algo, ¿sí? Pero pensamos que es de determinada manera. Pero ¿por qué llegamos a pensar que es de determinada manera y no de otra? Porque yo parto de un hecho pensamos que conocido. Exactamente, como escriben en el chat y como mencionaba la compañera, es cuando a partir de un hecho conocido, probado, se infiere, se deduce otro hecho sobre el cual no tenemos prueba. ¿Bien? Nosotros tenemos Es una lo que se definición llama inducción, ¿no, profe? Lo que yo es una hago es inducción, una inducción. exactamente, ¿sí? O una deducción también. El 1600 nos lo define, dice, las presunciones son consecuencias conjeturales, ¿sí? Por eso la incerteza, que la ley o el magistrado sacan de un hecho conocido a otro desconocido. En el antiguo Código de Procedimiento Civil, que ya no estaba vigente, existía una muy buena definición sobre el tema, sobre las presunciones, que lamentablemente el Código General de Proceso no la replicó. Pero bueno, las recomiendo cuando lean el artículo procesal que yo les mandé para prueba o cuando lean por su cuenta los artículos del Código General de Proceso de tacha de falsedad, intentar ver cómo está regulado el asunto en el Código General en el Código de Procedimiento Civil también. ¿Bien? Entonces, el 1600 nos da dos alternativas, que esta presunción, que esta conjetura sea hecha por la propia ley o que sea hecha por el magistrado, por el juez. ¿Bien? Vamos entonces primero a ver cuáles son las presunciones legales, las que hace la ley, que son las que allí les indico, de los artículos 1601 a 1604. ¿Quién lee el 1601? Yo leo. Bien. Artículo 1601. Dice, la prestación legal es la inherente a actos... ¿Presunción legal? La prestación legal es la No, inherente presunción a... legal. Ah, acá dice la prestación. Ah, debe estar mal la edición, pero en realidad es la presunción legal. Ah, lo voy a corregir. Bien. Entonces sería la presunción legal es la inherente a actos o hechos determinados por una ley especial de la ley, por una disposición especial de la ley. Tales son, entre otros, primero, los actos que la ley declara nulos, presumiéndolos verificados en fraude de sus disposiciones por la sola calidad de las personas. Segundo, los casos en que la ley declara el dominio o la liberación como el resultado de ciertas circunstancias determinadas. Tercero, la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada. Las demás presunciones legales establecidas por este código se encuentran indicadas en sus lugares respectivos. Bien, vamos con los siguientes, el 1602. El 1602 dice, toda presunción legal exime a la persona en cuyo favor existe de probar lo hecho presumido por la ley. Sin embargo, el que invoca la presunción legal debe probar la existencia de los hechos que sirven de base a la ley para establecer aquella. Claro, en definitiva es como decíamos, si es una conjetura que se extrae de un hecho conocido, por lo menos tenemos que probar la existencia del hecho conocido, o sea, la base que estamos dentro de la situación jurídica a la cual la ley aplica una presunción. Bien, 1603. Este es muy importante, presten atención. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, profesor. Adelante. 1603. Dice, las presunciones legales son absolutas o simples. Son absolutas aquellas en que se funda la ley para anular ciertos actos o para acordar una excepción perentoria contra la demanda. Las demás son simples.
Bien. Y en el 1604 nos dice qué consecuencia tiene estar frente a una presunción absoluta o una simple. Vamos a él, por favor, que lo lee. Yo sigo. ¿Sí? En 1604 dice, no es admisible la prueba contra las presunciones absolutas de la ley. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los casos especiales en que la ley misma haya reservado expresamente la prueba contra la presunción que produce una excepción perentoria. Así, la presunción de paternidad del marido podrá ser atacada en las circunstancias particulares de los artículos 217 y siguientes. Las prestaciones legales simples podrán ¿Presunciones siempre legales ser... simples? Acá otra vez está mal. Sí. Las presunciones legales simples podrán siempre ser destruidas por una prueba contraria. Esta es la gran diferencia, que una presunción simple, por más que la ley haga una conjetura determinada, se puede dejar sin efecto si uno puede probar que no es así, que ese hecho desconocido, que nosotros reputamos de cierta manera, en realidad no es tal, ¿sí? Admite la prueba en contrario. En cambio, la presunción absoluta no la admite, por más que ustedes puedan probar de que es errónea esa presunción, no se acepta como prueba, se reputa lo que implica la presunción absoluta sin posibilidad de ninguna prueba en contrario. ¿Bien? ¿Puedo aportar un ejemplo, profesor? Sí, adelante. No, justamente, por ejemplo, se lo ve bastante seguido en las solicitadas pruebas de paternidad, en los casos en que el presunto padre o el indicado como tal no, digamos, no se hace los exámenes de ADN correspondientes. En ese caso, digamos, se le tomará como presumido padre y será declarado como tal. Pero siempre se admite, sería admisible, digamos, una prueba en contrato si se hace un ADN y prueba que no lo es. Claro, fíjense ahí, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo un poquito diferente al que vos manejabas, la paternidad. Sí, yo estoy casado con mi esposa. Mi esposa, durante el matrimonio, queda embarazada y tiene un hijo, ¿sí? Nosotros tenemos un hecho conocido. ¿Cuál es el hecho conocido? Que ese hijo es hijo de mi esposa y que yo estaba casado con mi esposa desde la concepción en adelante. ¿Bien? Se presume que es hijo suyo. Ahí está, pero es un hecho desconocido si efectivamente es hijo mío o no. Hay una presunción legal. ¿Bien? Esa presunción legal es simple, no es absoluta, porque si yo pudiera probar con una prueba de ADN o con otro medio probatorio que en realidad ese hijo no es mío, ¿sí? Esa presunción de paternidad queda sin efecto. Bien, pero ahí es un buen caso para visualizar lo que es un hecho conocido y un hecho desconocido. ¿Sí? Profesor, Hay un adagio romano, ya les doy la palabra, que dice que la maternidad siempre es conocida y la paternidad siempre es desconocida. ¿Bien? Y es lo que dicen las abuelas. Los hijos de mis hijas, mis nietos son, los hijos de mis hijos no lo sé. Está bien, no lo conocía. El hecho es, por ejemplo, una mujer que se separa, que se divorcia legalmente incluso, al momento de ir a anotarse para un nuevo matrimonio, dependiendo del tiempo de separación, tiene que llevar, aparte del certificado de divorcio, un negativo de que no está embarazada, justamente por la presunción. Bien. Profesor. Sí. Y ahí entonces nos iríamos al 137 del Código General del Proceso, la necesidad de la prueba, entonces. Sí, esto está muy vinculado a todo el capítulo de prueba del Código General del Proceso, que también los invito a leer. Bien. Ese capítulo del CGP lo van a estudiar en procesal. Seguramente van a volver en ese momento a hacer referencias al Código Civil. Sí, yo lo mencionaba como digo, porque lo había leído para tratar de entender un poco el tema de las presunciones. Perfecto. Bien. Vamos ahora, por favor, una consulta. Usted había dado un ejemplo de lo que sería la presunción simple y no me quedó claro lo que sería entonces una presunción absoluta. Sí, una presunción absoluta, por ejemplo, es el que maneja el código en el caso de las nulidades. Verán una de las que leímos recién. Por ejemplo, si un niño de 7 años compra un
una bicicleta, ¿sí? Ahí carece de capacidad para contratar. Eso ustedes quizás ya lo vieron en el semestre anterior, igual vamos a ir repasándolo cuando veamos capacidad nosotros. ¿Ah? Ahí hay una incapacidad por razón de edad y hay una presunción legal absoluta de que por su edad, que es lo que nosotros conocemos, el niño no tenía la capacidad de entender sus actos y por eso reputa que el acto es nulo, ¿sí? Por más que ustedes pueden probar de que ese niño era muy inteligente, muy responsable y que entendía perfectamente lo que hacía, no es válido, ¿sí? No pueden revertir esa presunción legal de nulidad de ese contrato por incapacidad del menor. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿Sí? gracias, profe. Bien. Vamos a las presunciones judiciales, es decir, estas que no están establecidas en la ley, pero es el juez el que a partir de un hecho conocido extrae una conclusión. Digamos, ¿quién lo lee? El 1605. Yo lo leo. Adelante. Las presunciones judiciales o que no se han establecido por la ley quedan confiadas a las luces y a la prueba del magistrado, que no debe admitir sino las que Y a la sean... prudencia del magistrado. Y a la prudencia, perdón, del magistrado, sí, que no debe admitir sino las que sean graves. En los casos en que la ley rechaza la prueba testimonial, no tienen lugar las presunciones judiciales, a no ser que el acto sea atacado por causa de fraude o dolo. Ahí está, perfecto. Bien, ahora vamos con la confesión de parte, ¿sí? 1606, ¿quién lo lee? Sí, el 1606 dice, la confesión de la parte es judicial o extrajudicial. Bueno, como comprenden, judicial es la que se realiza en el marco de un juicio y la extrajudicial por fuera de un proceso judicial. Vamos entonces ahora rápidamente al 1607. Adelante. La confesión judicial es la que se hace en juicio. La parte por sí o por medio del apoderado especial o de sus representantes legales y relativamente a un hecho personal de la misma parte o de su conocimiento. El artículo 1608, que nos habla de la consecuencia. Sí, el 1608 dice, la confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza. Cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo. Ya veremos que error, violencia o dolo son los vicios de consentimiento, ¿no? Que también vician esta manifestación de voluntad de confesar. Y el 1609. El 1609 dice, la confesión judicial, aunque no haya un principio de prueba por escrito, tiene lugar en todos los casos, menos los comprendidos en el artículo 1578, inciso primero, o cuando se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Compilado Perfecto, y ahora vamos 16.603. Bien, y ahora al 1610 para dar justamente la hipótesis contraria, que es la confesión extrajudicial, realizada fuera del marco del proceso. Sí. El artículo 1610 dice, la confesión extrajudicial y puramente verbal es ineficaz siempre que no sea admisible la prueba testimonial. En el caso de serlo, el valor de la confesión queda sujeto al criterio judicial. Bien. Juramento judicial. ¿Alguien sabe lo que es? Perdón, profesor, ¿cómo dijo? Juramento judicial. Y cuando uno está bajo juramento en un juzgado declarando. Sí. No Y la existe prueba bajo juramento. juramento. Sí, En lo puede penal, tener que ver, profesor, puede tener que ver con justamente que todas las normas de declaración de los testigos también está regulado por el Código General de Proceso, ¿no? En lo que refiere a falso testimonio, citación en garantía, etcétera. Bien, recordemos que estamos acá en la prueba de las obligaciones. Es cuando una obligación se prueba mediante juramento. Vamos directamente a leer estos artículos. A ver qué es lo que nos dice. 1611. ¿Quién lo lee? Profesor. Adelante. Yo hablar al instante, que está así con eso.
Cualquiera. Adelante. 16.11. En los juicios sobre obligaciones civiles procedentes de delitos o cuasi delitos o dolo, puede el juez deferir el juramento al demandante con la circunstancia y efecto siguiente. Primero, el delito, cuasi delito o dolo han de resultar debidamente probados. Segundo, la duda del juez ha de recaer sobre el número o valor real y de afección de las cosas sobre el importe de los daños o perjuicios. Y tercero, el juez no estará obligado a pasar por la declaración jurada del demandante, sino que podrá moderarla según su prudente arbitrio. Artículo 1217. Claro. Y el 16.12. 16.12. El juramento ha de hacerse por la parte o por el apoderado especial o su representante legal. Entonces, estamos frente a una obligación que tiene una fuente determinada. Es decir, que la fuente es un delito o un cuasi delito. ¿Sí? La referencia del dolo, en el caso de las situaciones extracontractuales, se identifican con el delito, y en el caso de las obligaciones contractuales es uno de los pocos ejemplos donde el dolo tiene una relevancia respecto de la culpa. ¿Tá? Entonces, frente a estas hipótesis donde emerge una obligación, lo que requiere el Código Civil es que la circunstancia base, es decir, el dolo, el delito, el cuasi delito, esté probado. Lo que falta resolver es la obligación indemnizatoria que nace a partir de esas circunstancias, a cuánto asciende. Y el juez lo que le pide al demandante es una declaración, un juramento sobre la cuantía del daño que sufrió. Y el juez no queda atrapado por lo que declare la parte. Lo puede moderar a su arbitrio, como dice el 16.12. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre prueba? ¿No? Profesor, Sí. simplemente respecto a la bibliografía, ¿está bien que todo esto que dimos, o que venimos dando, particularmente lo de los medios de prueba, lo podamos leer desde Peirano? No habría ninguna dificultad, está bien, ¿verdad? Sí, el problema de Peirano es que es todo un libro, todo un tomo sobre la prueba. Y si quieren hacerlo, por supuesto, está muy bien, pero Sí, lo estoy mirando, sí. soy consciente que por ahí es un exceso leer todo el libro para algo que nosotros destinamos una clase. Por eso yo creo que es importante que ustedes hagan lo que hicimos hoy en clase. Fíjense, hasta ahora no hemos tenido una instancia de leer artículo por artículo con detenimiento. Pero justamente lo que buscamos es sustituir la lectura de los libros en este caso porque nos parece que es muy engorrosa para ustedes. Y si quieren un material, bueno, una opción es el artículo de la revista de Derecho Procesal que yo les señalé, si lo pueden conseguir. ¿Sí? Y bueno, si encuentran algún otro material que no sea tan extenso, adelante. ¿Bien? Naturalmente que este trabajo de PowerPoint que usted hizo lo va a subir, ¿verdad? Sí, yo les voy subiendo todo el material. Si me falta alguno, avísenme, pero creo que los voy subiendo todo siempre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta Profe, más? vamos a seguir entonces con los otros medios, ¿no? En realidad, ya terminamos con todos los medios probatorios. Está, ¿Bien? está. Lo que vamos a hacer la Arrancaríamos clase... con contrato. No, lo que vamos a hacer la clase siguiente es en realidad lo que estaba previsto para la clase del lunes, que es un repaso general en sí de lo que va a ser el próximo semestre. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es como que ustedes leyeran un libro y pudieran ver todo el mapa. ¿Tá? Entonces, entendiendo todo el mapa, van a ir, me parece a mí, comprendiendo de mejor manera los diferentes institutos que vamos a estudiar en el resto de este curso. ¿Tá? Por eso es que vamos a intentar de condensar en una única clase, que es la próxima, todo lo que ustedes van a ver desarrollado en todo un semestre. Pero bueno, me parece que aún cuando sea en una forma muy superficial les va a permitir a ustedes esa mayor ubicación. ¿Tá? Terminado con eso, sí, nos metemos en contratos. ¿Bien? Bueno, estamos en hora, dejamos por acá. Así que nos vemos